y trabaja en transporte pesado, que es un escenario que significa, pues, estrés permanente. Hoy día las noticias nos hablan de bloqueos de carreteras. Hay muchos camioneros que ahorita que no saben qué hacer con su carga, si es perecible. Estamos pues en un entorno bastante nocivo. El paciente, la pregunta con este paciente es que si el caso les parece común, es un extraterrestre, es un caso de todos los días. ¿Cuántas personas con sobrepeso han visto ayer? Yo que tengo Varios. motilidad limitada, solamente salimos a hacer las compras básicas de casa por la pandemia. Hasta el que me ha vendido el pan tiene sobrepeso. No le he hecho una estimación de riesgo, pero la gente que antes compraba 12, 15 panes, ahora compra 5 o 6. Entonces, tiene estrés. Este caballero obviamente tiene un estrés importante. ¿Cómo calificamos el riesgo? Si rutinariamente empleamos algún score de riesgo. Es lo que hablamos en las primeras sesiones. Este es el score más antiguo, el score de Framingham, de otra realidad, de otro país, pero tenemos que emplear alguna estrategia para predecir lo que puede pasar con un paciente con todos los factores que el señor tiene. El género, solo hay dos opciones, no hago más comentarios. La edad, inevitable, el tiempo pasa y no regresa. Colesterol, HDL, presión sistólica, tratamiento no para la presión, tabaquismo, o sea, todo esto podemos nosotros intervenir y modificarlo. Si ingresamos todo lo que tenía el caballero que les estoy presentando, género masculino, 64 años, 286 de colesterol total, HDL en 31, presión en 160, no recibe tratamiento para la presión, no fuma. Vean que no se considera glicemia, porque la presencia de diabetes ya la definición es que el paciente diabético es un paciente isquémico. En virtud a que el diabético en el primer infarto tiene la evolución y complicaciones del no diabético en el segundo infarto. Otros scores, como los que les he presentado, sí incluyen diabetes como uno de los condicionantes de riesgo. Si ponemos el enter, vean ustedes que me da 28% de posibilidades en los siguientes 10 años que el paciente tenga un síndrome coronario agudo. Desde el día que hacemos el score hasta 10 años más adelante. Si el paciente solamente tuviese la edad y el género, tendría pues un riesgo casi 6 veces menor que el que tiene en este momento. Si las condicionantes de riesgo estuviesen todas en óptimo control, es decir, el colesterol total menos de 180, el HDL por encima de 60, la presión arterial en cifra meta 120, adherencia al tratamiento, y menos mal que el paciente no fuma, si no estaríamos pues hablando de casi ya más de 40% de riesgo. Pero 28, definitivamente, si recordamos que 0 a 10 es bajo riesgo, 10 a 20 intermedio, más de 20 alto, el paciente está en riesgo muy alto. Si controlamos todo, quedaría casi menos del 30% la posibilidad de riesgo. ¿Qué significado tiene esta cifra? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dice Pérez? No lo escuché, doctor, disculpe. ¿Qué significado tiene la cifra que les he presentado de 28% de posibilidad de muerte a 10 años? ¿Es para preocuparse o es para esperar un tiempo y luego tomar acción? Bueno, doctor, Para tomar creo, acción. claro, más que todas esas tablas, ¿no?, de riesgo para poder
medir el riesgo vascular a próximo a 10 años, creo que nos permite, como nosotros como médicos, replantear, ¿no?, cierto tipo de puntos en el estilo de vida del paciente para, como dice, prevenir, ¿no? O de alguna manera evitar ese riesgo, disminuirlo, pero como dice el doctor, en los próximos 10 años eso significa que el paciente puede tener un ataque cardíaco mañana, pasado mañana, en una semana, 2 semanas, un año, 2 años, pero lo más importante es intentar replantear, ¿no?, ciertos puntos de estilo de vida para disminuir ese riesgo cardiovascular, ¿no? Muy bien. ¿Qué dice Pauca? ¿Está de acuerdo? Paucar no está, doctor, ahorita. Ah, Pantoja. Bueno, tener un riesgo cardiovascular de 28% en el score que se nos ha mostrado ya es preocupante porque en sí como límite que nos da en los scores son entre los 10% al 15% en algunos casos, y ya a tener un 28%, y eso, teniendo en cuenta que el paciente no es fumador, ya es bastante preocupante, porque si el paciente ya fuese fumador, el score aumentaría de una manera bastante amplia, ¿no? Y eso es lo que hemos realizado también, y eso es lo que también hemos realizado, ¿no?, en el trabajo que nos envió a hacer, en la cual hacíamos diferencia de un paciente sano, de un paciente no fumador, o sea, no tabáquica, y un paciente tabáquico, y había una bastante diferencia, ¿no? Sí, pues definitivamente el tabaquismo, aparte que es una forma muy sencilla de ver cómo el dinero se hace humo, es un riesgo para no solamente el sistema cardiovascular, sino también se asocia con algunos tipos de cáncer. Entonces, el significado de esta cifra es de que el paciente está inmerso en esto que es el continuum cardiovascular, ¿no? Probablemente el doctor Salazar les ha hablado del continuum cardiovascular, publicación del doctor Sau, de hace una buena cantidad de tiempo, pero que está plenamente vigente. Entonces, ¿cómo saber si nuestro paciente con factores de riesgo está en este punto o ya desarrolló algún daño de órgano blanco o de repente ya tiene isquemia silente o tal vez mientras maneja el camión se activan cascadas que van a generar trombosis coronaria o cerebral y va a venir en un accidente mayor? O de repente ha tenido algún problema silente que no sabemos porque hay infartos que son silentes, si el paciente ya está, de repente puede desarrollar falla cardíaca. Entonces, tener presente de que aparentemente, por lo que sabemos hasta este momento, el paciente está empezando la secuencia fisiopatológica. Pero no olvidarnos que cuando tenemos los factores de riesgo, es como cuando uno gatilla el inicio de un proceso, este proceso no se detiene, y lamentablemente a veces termina con falla cardíaca, discapacidad, un accidente eléctrico o la muerte del paciente. Entonces, lo más preocupante es que si el paciente no fallece, va a quedar con una discapacidad y va a ser una carga previsional bastante pesada. Inclusive, más allá de los temas económicos, numéricos, porque la riqueza con esfuerzo se genera, es la calidad de vida del paciente. No es igual un paciente que puede valerse por sí mismo para sus necesidades básicas, alimentarse, vestirse, asearse, que una persona que por un accidente neurológico se hace dependiente hasta para alimentarse. Tampoco es igual una persona que es sostén de familia a ser carga de familia. Y a veces a los 45, a los 50 años. Entonces,
En la consecuencia de un accidente mayor, un síndrome coronario, un accidente vascular cerebral o un problema de isquemia de miembros inferiores puede significar el cambio de la calidad de vida para el paciente y para toda la familia. Veamos lo que pasó con nuestro paciente, 64 años, hipertenso, sus factores de riesgo, paciente trabajando, lo cual ya es algo inusual en esta época. Enero 2009 estaba celebrando su cumpleaños y en plena cumbia tuvo un dolorcito al pecho, se cansó más de lo usual, pero ustedes saben que cuando uno celebra, pues se come de más, se toma de más, y a veces, bueno, pues las molestias digestivas se confunden con las molestias que pueden tener origen en el sistema cardiovascular. Siguió la fiesta, acabó la fiesta, el paciente no tuvo mayores problemas. 4 meses más tarde, en abril, se despierta a medianoche con disnea y tos exigente, episodio de disnea paroxística nocturna. Se preocupan a un centro de salud, le encuentran un broncoespasmo, lo nebulizan, pero como lo ven con el sobrepeso, le dicen porque vaya a una evaluación especializada en cardiología, que como se sintió bien el paciente, pues dijo, si me siento bien y estoy trabajando, ¿a qué voy a ir? No fue. Y en junio, mientras manejaba el camión, dolor torácico intenso, disnea incapacitante, manifestaciones vegetativas, sudoración, náuseas y se cayó el paciente. Desvanecimiento, manejando el camión. ¿Qué pasó con el paciente? ¿Qué opinan? Si el paciente salió a trabajar, obviamente se sentía bien. Salvo que haya tenido algún síntoma, pero las obligaciones, como una persona de repente jefe de familia, pues lo obligan a veces superar alguna molestia que no es severa y para adelante. Pero en plena actividad laboral el paciente pues tuvo un accidente mayor. ¿Qué creen que pasó? ¿Puede ser un ACV, doctor? Un ACV, ¿qué otra posibilidad? Un infarto de miocardio también, doctor, puede ser. Un infarto con una complicación, ¿no? Porque infarto con desvanecimiento pues definitivamente apunta a una arritmia ventricular o algo más serio. Entonces el paciente pues como, ¿se imaginan ustedes ir con un camión a plena carga y que suceda esto en una ciudad como la nuestra, en donde la ilegalidad campea? Menos mal atinó a por lo menos frenar el camión, lo detuvo, el copiloto pues no sabía qué hacer. Comprenderán ustedes que se generó un caos de tránsito, pero tremendo. Policía va de inmediato a ver qué pasaba y encuentra al paciente pues sin conocimiento. Y al ayudante desesperado que no sabía qué hacer con el amigo. Lo llevan al hospital y el paciente llega en este estado. ¿Qué les parece? Si yo les pregunto, alectoscopía, ¿qué esperan encontrar en una persona que tiene esta radiografía? Porque ya sabemos que hay correlación semiológica con los exámenes sencillos, radiografía y electrocardiograma. Si le miran el cuello, bueno, acá está la papada, ¿no? Paciente gordito. En el cuello, ectoscopía, ¿qué esperan encontrar o qué deberíamos encontrar en un paciente que vemos que la radiografía tiene estas características? ¿Qué opinan? Bueno, hay una radiopacidad marcada, ¿no, doctor? En ambos campos pulmonares. Claro,
No, pero lo que les pregunto es una presión marcada, eso es un signo de hipertensión venocapilar severa, edema alveolar. Hablamos de un capilar por encima de 25 milímetros de mercurio, que nos da estas imágenes. Entonces, esto genera pues una dificultad respiratoria tremenda, y ectoscópicamente en el cuello, ¿qué cosa voy a ver yo? Voy a ver tirajes. Tiraje supraclavicular, supraesternal, expresión de que el paciente tiene pues un tremendo estrés respiratorio. Si le sacamos la camisa, vamos a ver tirajes intercostales, un desbalance torácico-abdominal, todos signos de dificultad respiratoria marcada. Si el paciente le queremos hacer la historia, ¿qué historia vamos a hacer? Primero que aparentemente llegó inconsciente. O si ya lo recuperaron, pues en estas condiciones el paciente no va a poderme dar información. Entonces, ¿cómo haría yo para saber cómo está el gasto cardíaco? Por supuesto, hay formas, ¿no? Pero hablamos de que recibo al paciente, la radiografía y obviamente todavía no la tiene, pero si ustedes ven que hay signos de severa dificultad respiratoria, lo más probable es que tengamos unos pulmones como los que les muestro en esta radiografía. Si hubo manifestación vegetativa y desvanecimiento, ¿cómo estará el pulso? O claro, ¿cómo puede estar? Dos escenarios. Con taquicardia, doctor, una taquicardia ventricular. Claro, puede estar con taquicardia, o sea, el pulso acelerado, estará de buena amplitud o de poca amplitud. Diga, amplia, doctor, debe ser amplia amplitud. Bueno, no se puede predecir porque hay hipertensos que llegan con edema pulmonar, con esta radiografía y tienen pues la presión arterial en más de 200. Pero si hablamos de un síndrome coronario agudo, probablemente porque empezó con un dolor torácico, yo no descartaría que de repente pues estamos con una arritmia de alta frecuencia, o de repente el paciente se ha complicado con un bloqueo completo y está con la frecuencia cardíaca muy baja, entonces deberíamos, lo primero, si yo quiero saber cómo está el gasto cardíaco, le tomo el pulso. Le tomo el pulso, si lo siento de buena amplitud, bueno, el gasto cardíaco está más o menos conservado, pero si el pulso está de poca amplitud o filiforme, hay que preocuparnos porque la bomba está fallando. Está fallando porque no tiene eficiencia mecánica o porque la frecuencia cardíaca está demasiado alta. Eso lo percibo palpando el pulso. Mientras le palpo el pulso, le puedo ver el cuello. Si en el cuello tengo tiraje intercostal, definitivamente, hasta que no demuestre elevación de la presión de aurícula izquierda, elevación de la presión de fin de día sobre el ventrículo izquierdo, hipertensión venocapilar pulmonar severa. Si ocultamos al paciente, maniobra semiológica básica, ¿qué voy a encontrar o qué esperan encontrar en los campos pulmonares? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? En la clase de ciclo cardíaco hemos hecho referencia de ello. A ver, mientras se acuerdan, voy a hacer una llamada que acaba de ingresar. Un momentito.
¿Qué edad tiene usted, señor? ¿Qué edad tiene? Yo tengo 64 años. 64 años, bien. ¿Qué molestias tiene? Bueno, no, en realidad, molestias he tenido últimamente. Hace un par de semanas tuve me dio presión alta en la madrugada, me desperté con 18, 11 de presión, ¿no? Y he estado así, me he hecho análisis, he hecho el riñón y aparentemente no estoy botando bien, creo, las proteínas y eso, ¿no? Porque Sí. tengo me hicieron este examen de la orina en un botellón. Proteinuria de 24 horas. Claro, y ahí en uno de los resultados, el parámetro más alto era el posible 150, yo tengo 350. Ya. ¿No? No se requiere ponerse las proteínas. Ahora, si usted me dice, doctor, yo tengo presión alta, y a veces en el año 98 y la presión alta, creo que se me produjeron a partir de 2017. Y como es lógico, yo me atendí en algunos momentos en el seguro, otros en médicos particulares, cuando se ha podido, y estos me dijeron que por la diabetes yo iba tomando metformina de 8 centavos por día, ¿no? Y en cuanto a la presión alta, también yo sabía que tiene que tomar los sartán, después me dieron el hidro, no me acuerdo cómo se usa con hidro. Hidroclorotiazida. ¿No? En la mañana, ya, efectivamente, y a la opilina me dio como refuerzo en la tarde. ¿Qué resulta? Cuando yo he querido ir, doctor, en este tema de pandemia, he querido ir a comprar, o he ido a la farmacia de Minsa, a comprar la medicina, me exigen la receta médica. Le digo, señor, pero si no es una receta especial, ¿no? Para tener consulta médica y yo pueda que me pueda generar la receta. ¿Cómo le doy la receta? Entonces se me ocurrió llamar a este número y gracias a la doctora Cuña y a usted, con amabilidad, me han devuelto la llamada a ver si me pueden solucionar este problema, porque como comprar en la farmacia, doctor, todos son medicamentos, los ponen como medicamentos que no son genéricos, Sí. no tomamos con la cara, ¿no? En cambio acá yo pido los genéricos, que es lo que me están sirviendo todos estos últimos años, pero me exigen receta. ¿De dónde saco la receta? Ya, ¿usted tiene CIS o tiene E-Salud? Yo creo que tenía salud, doctor, hasta hace unos años. Ahora no sabe si es que está afiliado al CIS. Así no está afiliado definitivamente. A ver, un momento. ¿En qué distrito reside usted? Cuando le digas en la evolución Zárate. Ya, a ver, un momento. Bueno, acá figura como que es beneficiario del CIS en el sistema. Bueno. Entonces, usted tendría que ir a el hospital, al centro de salud de su localidad y ahí le pueden hacer la receta. Pero de todas maneras, San Juan del Lurigancho pertenece a Lima Este, ¿no? Sí, bueno, a ver, voy a coordinar si es que yo le puedo hacer la receta y le indicaríamos en qué establecimiento de salud tiene que ir a recabarla. Dígame, la última presión que se ha medido, ¿cuánto ha sido? Eso puede ser más o menos algunos meses. No, pero... Me bajó a 16.8, después 17.8, después ya me bajó, no, cuando fui me llevaron a Mérez, ¿no? Una presión así rápida porque obviamente me sentía mal. El doctor me mandó a hacer los exámenes de vehículos, entre otras cosas. Me dijo que tengo que hacer
tenga una dieta lo más estricta posible, que la estoy tratando de subir una vez un poquito, ahora de verdad que el tiro no como debía tener, no, o sea, me estoy cuidando mucho más de lo que me cuidaba antes, la verdad que... Ya, dígame, ¿recientemente no se ha medido la presión? Sí, estuve 12, hace 12 días, 12, 6, ¿no? 12, 6, 12, 17, todavía no subí. Bueno, para hipertensión con diabetes y con evidencia de proteinuria, la cifra que debe tener usted es alrededor de 130, entre 125 y 135 para sistólica y diastólica 75 a 85, ese es el rango. Ah, ya, yo estar por ahí en esos ratos. Sí, ¿no? Me dice que usted está tomando los Sartán 50 cada 24 horas. ¿O toma 50 cada 12 horas? Los Sartán los tomo en la mañana y en la noche. En la mañana lo acompaño con una hilo. En la noche en la tarde tomo Amlodipino. Algostina, sí. No tomo antes de tomar los Sartán en la noche. Y a veces lo tomo junto con los Sartán. Ya, y la metformina, la última es 850 diario o toma 2 al día. Dos al día, uno en la mañana y uno en la noche. Muy bien, dígame, ¿usted se ha despertado recientemente con falta de aire a medianoche? No. Ya. No tengo ningún síntoma, a Dios gracias, de esta última pandemia. Por ese lado yo descarto porque ni fiebre, ni falta de... En mi casa tampoco nadie, doctor, a Dios gracias. Ya. Dígame, cuando usted camina, cuando sube escaleras, ¿su capacidad física es igual que hace un mes, que hace 2 meses? ¿O nota que que se está cansando más? No, la verdad que sí, actividad física, yo cuando salgo, tengo que caminar al lado de mi hijo, al lado de algún familiar. Entonces, obviamente, todo no puedo subir escaleras, pero cuando no puedo ejecutar. Obviamente, ¿no? Yo estoy seguro que tranquilamente podría dar un paseo de 10 cuadras sin ningún problema. Yo tengo esa sensación. Muy bien. Dígame, cuando se agacha para ponerse las medias o para amarrarse los zapatos, ¿siente fatiga? A veces sí, una sensación de un mareo, un vaivino, ¿no? Pero no, se me pasa el toque, ¿eh? Inmediatamente se me pasa. Apenas se sienta derecho, le pasa. Así es. Perfecto. Dígame, los tobillos... No siempre, pero a veces sí la siento. Ya, ¿los tobillos se le han hinchado? No, es una sensación de molestia, pero no. Hinchado no, doctor. No. Ya, muy bien. Bueno, como le repito, voy a consultar a la plataforma y apenas tenga la respuesta, yo le llamo en unos minutos, ¿ah? Por favor, doctor, le estoy muy agradecido por su atención. Espero su llamada. Perfecto. Buenos días, señor. Hasta luego, ¿ah? Cuídese. Estamos en comunicación. Gracias, muy amable. Le agradezco mucho. Ok. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Bueno. Es un paciente que tiene 64 años. El caso que estamos evaluando tiene 68. El paciente tiene hipertensión arterial, ha hecho hasta 180/100. Adicionalmente, el paciente es diabético. La diabetes desde el 2007 y la hipertensión desde el 2017. Entonces tenemos un paciente que potencialmente se parece mucho al caso que estamos viendo. Entonces les comentaba que si yo recibo un paciente con este perfil de inmediato, pues tengo que funciones vitales,
colocar el monitor cardíaco, presión arterial, frecuencia cardíaca, tomar todos los parámetros bioquímicos y tratar de obtener la información de qué pasó con el paciente. Comprenderán ustedes que si no llega el policía, no sabe qué pasó con el señor, salvo que lo encontró inconsciente en el camión. Con suerte, de repente el copiloto sabe algo del paciente, de repente estaba en la fiesta de cumpleaños del señor y sabe algo de lo que tenía, pero a veces nos enfrentamos a casos como este, que el paciente llega en muy malas condiciones y tenemos que hacer un examen clínico focalizado. Como ya les mencioné, gasto cardíaco, tomo el pulso de buena amplitud, el gasto cardíaco puede estar normal, puede, pero diferente es si es que el pulso es filiforme, el paciente está con frialdad distal, está con la piel fría, sudorosa, ni hablar. Si yo veo que el paciente tiene tirajes supraclavicular, supraesternal, intercostal, desbalance tóraco abdominal, definitivamente hay un problema serio o en el pulmón o en el corazón. Si el pulso es filiforme, probablemente estemos ante un síndrome cardiológico. Como la presión arterial, si la presión está o muy elevada o muy baja, como que me voy acercando a que el problema es cardiológico. Ausculto los pulmones. Si en los pulmones encuentro crepitantes, signo de hipertensión venocapilar, por eso les he mencionado que hay correlación entre las radiografías y los signos clínicos. Y puede haber en este caso expiración prolongada, incluso hasta sibilantes. Recuerden que el paciente tuvo disnea, tos exigente y sibilancias, y se fue a un centro de salud, lo nebulizan. Es posible que el paciente haya tenido un episodio no tan severo como este y afortunadamente no desarrolló complicación por el tratamiento que se le dio. La pregunta es, ¿ustedes pueden distinguir el tamaño del corazón? No, no. Muy Hay una difícil. No, doctor. radiopacidad. Se insinúa que parece ser que es de donde voy a poner el puntero. De este punto, parecería hasta este punto, que aparentemente hay una cardiomegalia, pero definitivamente lo evidente es que hay hipertensión venocapilar. El mediastino un poquito ancho, paciente de 64 años, ya mayorcito. ¿Qué pasó con este paciente? ¿Por qué está tan mal? Se hace un electrocardiograma. ¿Qué les llama la atención? Primero, ¿la frecuencia está normal o está elevada? Está elevado. Definitivamente taquicardia. Segundo, ¿el QRS que observan es ancho o es estrecho? Ancho. Ancho, o sea, o es un trastorno de conducción eléctrica o es que la actividad eléctrica se está originando en los ventrículos. Entonces, QRS, taquicardia, QRS ancho. Y hasta que no se muestre, problema serio. Obviamente, esta radiografía es de un problema sumamente serio. Entonces, vean ustedes que lo que hemos conversado de las características de los procedimientos básicos correlacionan con un escenario clínico que estamos viendo en este momento. Ahora, si la pregunta ¿es una taquicardia que ya la han reconocido, es regular o es irregular la taquicardia? La frecuencia cardíaca. Parecía que fuese regular. Por la alta frecuencia parece regular, pero es irregular. Vean ustedes que el tiempo, este es un dedos largo, el tiempo entre los latidos no es el mismo, varía ligeramente. O se ven acá, o se ven aquí. Vean acá. Y por momentos hay un latido que es diferente. Y sí, igual es ancho.
Entonces estamos con un problema complejo. Estamos con una taquicardia, QRS ancho, irregular. Y bueno, todavía no han hecho clase de electro, pero aquí hay elevación del segmento ST. Vean ustedes acá. B1, B2, B3, B4. Este es un paciente con un infarto en cara anterior. Complicado. Hasta ahora no sabemos la totalidad de la complicación. Lo que sí sabemos es que está con un edema pulmonar. Está con una arritmia, una fibrilación auricular y un electrocardiograma que, si lo analizamos, QRS ancho, característica tiene de bloqueo de rama derecha. Y si les pregunto, ¿cuál es la derivación isoeléctrica o la que tiene menos voltaje? O voltaje parecido negativo que positivo. ¿Pueden ubicarla o no? ¿Se refiere a la derivación, doctor? Sí, acá tenemos D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF. ¿Cuál es la de menos voltaje o la de voltaje parecido, positivo o negativo? El PL. Ah, el ABL. ABL tiene solo positivo. Es una de las de menos voltaje, pero es solamente positivo, igual que D1. Observe usted, ABR tiene negativo y positivo. Ah, Negativo, positivo, negativo, positivo sería ABR. ABR o es menos 60 o es más 120. Si fuese menos 60, cuadrante superior izquierdo, polaridad positiva en D1 en ABL, negativa en ABF. O sea, está en menos 60. Y esta morfología R pequeña con S profunda en D2, en D3 y en ABF es un hemibloqueo anterior izquierdo. Y el QRS ancho tiene morfología de bloqueo completo de rama derecha. O sea, tengo un paciente con un bloqueo bifascicular. Síndrome coronario agudo con bloqueo bifascicular hasta que no se demuestre es tercio proximal de la arteria descendente anterior. Y vemos que hay las derivaciones que estaban con azul en el gráfico que les presenté ayer. Es B1, B2, B3, B4, tengo supra nivel de DST, cara anterior. Más no se puede ir. Seguimos. Acá tenemos, supuestamente, el vaso que está comprometido es el que está acá con azul, descendente anterior. ¿Cuál es el área amenazada en este paciente que se puede perder si no abro la arteria? Vean ustedes, todo lo azul. Es un área bastante grande. Y el concepto que síndrome coronario agudo que viene con bloqueo completo de rama izquierda o con bloqueo bifascicular, es decir, con trastornos de conducción, la lesión es proximal de la descendente. Lesión proximal de descendente, vean ustedes la magnitud de daño que tiene el paciente que estamos viendo. Se comprende ahora por qué el paciente viene pues, con un edema pulmonar, ¿no? Porque súbitamente ha dejado de funcionar toda esta área. Seguimos avanzando.
En un corte transversal, vean ustedes, todo lo azul es lo que se puede perder si no abrimos la arteria de inmediato. Ahora, viendo la magnitud del daño miocárdico, ¿se comprende por qué llega el paciente con esta radiografía? ¿Me escuchan? Sí, sí, doctor. O sea, a mayor compromiso funcional, traducido por, hasta el momento, edema pulmonar, por lo que se ve en la radiografía, no hemos examinado al paciente todavía, mayor compromiso estructural del corazón. Seguimos avanzando. Es un área bastante grande la que está por perderse. Entonces, al paciente se le empieza a manejar, se le coloca una vía central, los electrodos, y con el tratamiento empeoró. ¿Qué pasó? De lo que estaba mal, ahora está pues peor que mal. Estamos una de la tarde con un paciente que se levantó a trabajar como todos los días, estaba trabajando a las 8 de la mañana, a las 9, y a la 1 de la tarde está así. Así en la enfermedad coronaria. Ahora, ¿por qué está así el paciente? ¿Cómo llega? ¿Qué le pasó? Lamentablemente tenía enfermedad arterial, se ha roto la placa, llegaron las plaquetas, llegó el coágulo, y el coágulo pues generó una lesión aparentemente por la extensión transmural y por las complicaciones, aparentemente es una zona importante del miocardio. Entonces, en este caso, pues, estamos con un síndrome con elevación del segmento ST, más una fibrilación auricular, una arritmia, más un bloqueo bifascicular, complicación del infarto, más la peor complicación que es un edema pulmonar. Todavía no sé cómo está la presión arterial. Si no abrimos la arteria, vamos a perder pues una gran cantidad de miocardio. Ahora, ¿les han hablado de infarto tipo 1, infarto tipo 2, tipo 3, tipo 4 en clase? Aún no, doctor, creo. Bueno, las definiciones cada año cambian, ¿no? Esta es la última, la del 2019, la definición universal del infarto. El infarto tipo 1 tiene que haber una placa que se ha roto. Placa que se rompe, que se produce el fenómeno agregación plaquetaria, activación de cascada de coagulación, trombo que obstruye la arteria. Sea oclusión total o oclusión parcial, esto se denomina infarto tipo 1. Ahora, puede ser oclusión total con elevación del segmento ST, oclusión parcial sin elevación del segmento ST. Hasta ahí estamos claros. Sí, doctor. Infarto tipo 2 es cuando hay lesión aterosclerótica, pero la placa no se ha roto. Pueden haber alteraciones dinámicas como un vasoespasmo, angina de Prinzmetal, angina vasoespástica. O disección coronaria, este es muy frecuente en mujeres,
frecuentemente en la etapa materno-perinatal. O simplemente el vaso sano, pero con un notorio incremento del desbalance entre el aporte de oxígeno y la demanda de oxígeno. El infarto tipo 2. Tipo 3 es cuando el paciente, acá están todas las condiciones que pueden generar aumento de la demanda de oxígeno. Una arteriosclerosis fija que no se ha roto la placa, un espasmo, una embolia coronaria, una disección coronaria, una arritmia de alta frecuencia, una crisis hipertensiva con hipertrofia ventricular izquierda, una bradicardia demasiado severa, una hipoxemia severa por problema respiratorio, anemia severa, hipotensión o shock, pero que no tiene origen primario en el corazón. El tipo 3 es cuando el paciente se muere antes de tener diagnóstico por biomarcadores. Pero sí tenemos el electro donde tenemos evidencia que ha sido un accidente de placa, un infarto tipo 1. Tipo 4, el que se hace durante el intervencionismo percutáneo para abrir la arteria. A veces se complica en el procedimiento, tipo A, o tipo B, procedimiento exitoso, pero se trombosa el stent. Y tipo 5 cuando es durante cirugía de bypass aorto coronario. Pero el síndrome clínico es dolor torácico agudo. Ahora, se habló de cómo clasificar la severidad del compromiso del paciente, ¿recuerdan? En clase, hoy día o ayer. Doctor. ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, doctor, disculpe, ¿cuál era la pregunta? Perdón. ¿Cómo se clasifica la severidad del compromiso funcional de un paciente con infarto? ¿No Sí, recuerdan haber oído clasificación de Philip-Kimball? Ah, sí, disculpe, esa es antigua, creo, doctor, que clasificaba, creo. Sí, bueno, hay, pero definitivamente la clasificación de Philip se hace con una radiografía simple y con el estetoscopio. La clasificación de Forrester se hace con el catéter de Swan-Ganz, catéter de navegación, que el catéter solo cuesta $500. Y el monitor de gasto cardíaco que se necesita cuesta por lo menos $20.000. Si estamos en Orcotuna, ¿cuál tengo? ¿Puedo hacer Philip o puedo hacer Forrester? O sea, si estamos en un curso de semiología, por lo menos tengo que saber la clasificación de Philip. Porque eso sí lo puedo hacer, porque puedo escuchar el corazón, puedo escuchar los pulmones y puedo ver la radiografía. Entonces, la clasificación de Philip tiene 4 grados. Grado 1, pulmones limpios, sin estertores. No hay galope a la auscultación cardíaca. O sea, no hay tercer ruido. En la radiografía no se ve cardiomegalia ni hipertensión venocapilar. Obviamente no es el caso que les estoy presentando. Philip grado 2. Estertores basales. No hay galope. No hay cardiomegalia y se ve hipertensión venocapilar de grado 1. O sea, solamente redistribución de flujo. Philip 3. Estertores en los 3/3. Galope, cardiomegalia
más hipertensión venocapilar grado 2 o grado 3. Probablemente nuestro paciente por lo menos está en KILIP 3. Y KILIP 4, todo lo anterior más hipotensión, que es paciente con shock cardiogénico. Esta clasificación valora mortalidad a corto plazo. Y vean ustedes que solamente necesito mi estetoscopio para escuchar sonidos cardíacos, sonidos pulmonares y ver una radiografía. Si no hay radiografía, con la ocultación ya sé que hay hipertensión venocapilar pulmonar. Si escucho galope, bueno, no es posible pues decir si hay una cardiomegalia semiológicamente, a menos que el paciente tenga alguna condición que ha hecho dilatar el corazón. Pero semiológicamente yo puedo acercarme a esta clasificación de KILIP. La clasificación de Forrester requiere el uso del catéter de Swan-Ganz. Definitivamente esto es de una presentación que hicimos de shock cardiogénico, pero con el catéter de Swan-Ganz yo puedo medir el índice cardíaco, que es el gasto cardíaco entre el área de superficie corporal, y puedo medir la presión capilar, pero el número. Ya no es decir leve, moderado, severo, sino 18 milímetros, 20 milímetros, 25 milímetros, 30 milímetros de mercurio. Entonces, si yo quiero poner números, necesito la clasificación de Swan-Ganz, que es con este catéter. Es un catéter que ingresa por una vena central. Hoy en día se usa la yugular interna. Se llega a la vena cava, se infla el globito y el catéter avanza a aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, hasta que se enclava. Información reciente muestra de que no necesariamente la presión capilar pulmonar es la misma de la aurícula izquierda y la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, que es el concepto con el cual se emplea este catéter. Sobre todo en los pacientes que tienen miocarditis y severo compromiso pulmonar por COVID. La información controversial del uso del catéter es a raíz de la pandemia, porque se ha visto de que la dinámica de la vasculatura pulmonar tiene unas características muy especiales que aún no están del todo bien explicadas. Pero en ausencia de compromiso por COVID, el concepto es de que la presión que se obtiene por el catéter de Swan-Ganz es equivalente a la presión de aurícula izquierda a la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Porque en base a eso es que se hacen los cálculos. La morfología y las curvas las vemos en el monitor de presiones. Esto no lo puedo hacer con semiología, pues. Necesito el dispositivo. Es la presión de la aurícula derecha, presiones de ventrículo, arteria pulmonar, hasta que se enclave el globito y la presión cae y me da la presión capilar pulmonar. O la presión de cuña o presión de enclavamiento, que lo normal es de 12 a 15 milímetros de mercurio. Entonces, ahora, mediante la inyección de agua helada a 0 grados, hay un sensor térmico al final y se inyecta por el orificio proximal, porque este catéter tiene 3 lúmenes. Por el lumen proximal se inyecta en la agua helada, la distancia ya está seteada en la computadora y dependiendo del cambio de temperatura del lumen inicial, que se supone que está a 0 grados, al lumen distal, porque se inyecta muy rápido la solución salina helada,
ese cambio de temperatura, la distancia y el tiempo que se censa según la frecuencia cardíaca, la computadora da el gasto cardíaco. Es una fórmula que es un poquito compleja, pero el concepto es de que yo puedo obtener el gasto cardíaco y el número de presión capilar pulmonar. Si tengo el gasto cardíaco, lo divido entre el área de superficie corporal y tengo el índice cardíaco, que son los dos números con los que hago la clasificación de Forrester. Capilar menos de 18, índice cardíaco más de 2.2, estadio 1 de la clasificación de Forrester. ¿Cómo puedo yo saber semiológicamente que tengo un estadio 1 de Forrester? ¿Qué dice Pantoja? ¿Me escucha? Sí, doctor, sí se le escucha. ¿Cómo puedo saber yo que estoy en Forrester 1 si no tengo catéter? ¿Es posible o no es posible? No, doctor, porque para eso se necesita el catéter, ¿no? De esa manera Claro. poder ver el índice cardíaco, ¿no? Pero si yo palpo la onda de pulso y la onda de pulso es de buena amplitud, ¿cómo está el gasto cardíaco? Sí se pulsa. Si yo escucho los pulmones y no siento ni un solo crepitante, ni expiración prolongada, ni sibilancias, ¿cómo está el capilar pulmonar? En perfecto estado, doctor. Entonces, el estadio 1 de Forrestor correlaciona con el Kiliburno. Ustedes recuerden Kiliburno, no estertores, en la radiografía no hay hipertensión capilar pulmonar y obviamente presión arterial normal. Pues vean ustedes que si no tengo catéter, con la semiología yo me acerco un poco. Estadio 2 es un capilar de más de 18, pero con índice cardíaco normal, más de 2.2 litros por metro cuadrado de superficie. Acá voy a escuchar crepitantes y voy a tener una buena onda de pulso, porque la presión arterial, si está normal, el gasto cardíaco está normal. Y los crepitantes no son más de por la mitad del emitor de ambos emisores. Porque si no estaríamos pues ya en otro estadio. El estadio 3 es el que no correlaciona con el Kili, a menos que tenga un poquito de imaginación. ¿Por qué? Porque acá tengo pulmones limpios, porque el capilar es menos de 18, y tengo el pulso no necesariamente normal porque el gasto cardíaco está disminuido. Este patrón es el característico del infarto ventricular derecho. Entonces, semiológicamente, ¿cómo sospecho yo un estadio 3 de Forrester? Perdón, un momentito. ¿Aló? Mi querido doctor, ¿cómo le va? Jackie le saluda. Sí. Doctor, su ejercicio ya está abajo con sus muestras. Me dijo que le avise para ver si es que no sé si usted quiere bajar. Ah, ya, yo salgo ahorita. Alguien. Ya. Gracias, doctor. Gracias, un fuerte abrazo. Ok, Gracias. ya, gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa que me han llegado unos medicamentos. 5 minutos, ¿ah? Está bien, doctor.
Ya. Esa fue la suerte, no, tengo que sacar unas cosas que hice. Bueno, continuamos, ¿me escuchan? Sí, doctor. Bueno, entonces estábamos tratando de hacer un paralelo entre la clasificación de Forrester y la clasificación de Killip. Sobre todo que la de Killip es puramente semiológica, dado que ocultamos el pulmón, ocultamos el corazón y vemos un procedimiento básico que es la radiografía de tórax. En cambio, la de Forrester, hay que tener el catéter y el monitor de presiones con el computador de gasto cardíaco, que ya hablamos de tecnología que no está disponible al 100% y que es costosa. Entonces, nos habíamos quedado en que el estadio 3 de Forrester significa presión capilar baja con índice cardíaco bajo. Y que les decía que este escenario es el del infarto ventricular derecho. La pregunta es, semiológicamente, ¿cómo me acerco yo a esto? ¿Qué idea o cómo se imaginan que se puede hacer? Doctor. Sí. Decía algo. Se entrecortó cuando estaba hablando. Ya, o sea, ¿cómo pueden semiológicamente acercarse a detectar un estadio 3 de Forrester? Le voy a poner un caso clínico. Recuerden la radiografía que estamos viendo. Y vamos a poner un caso clínico con el cual el ejemplo va a quedar sumamente claro. ¿Hablaron de la clasificación de Forrester en clase? Sí, cuando el estadio 1 se producía sin insuficiencia cardíaca, en el estadio 2 con congestión pulmonar, en el estadio 3 con hipovolemia y en el estadio 4 con shock. Claro. Pero mencionaron los números. El índice cardíaco. Sí. Sí, bueno, en el estadio 1 el índice cardíaco era menor a 2,2. En el estadio 2 menor a 2,2 creo que también. Y en el estadio 3 mayor a 2,2 también como en el 4. Es al revés, ¿ah? Raro. Ahorita vamos a revisar. Un ratito, acá está. Sí, tienes razón, perdón. Sí, es estadio 1 y 2 es mayor a 2,2 y estadio 3 y 4 menor a 2,2. Exacto.
Bueno, esta radiografía se las presenté el otro día. Vamos a compartir. Acá está. ¿Ya apareció la radiografía? Sí, ya apareció. Ya. Pregunta, ¿es igual o diferente que el caso que les estoy presentando desde el inicio? No es igual. Acá yo puedo ver el corazón. Ajá. Los pulmones, vean ustedes que más bien no tienen sangre. Sí. Y es un paciente también con infarto y también está con hipotensión. Entonces, este paciente es un infarto con un paciente con un infarto ventricular derecho complicado. Y lo que se complicó fue que adicionalmente se rompió el septo. Pero inicialmente infarto ventricular derecho. Entonces, si yo les pregunto, están viendo que la radiografía no tiene estertores, o no hay signos de hipertensión venocapilar o congestión pulmonar, que son similares. ¿Cierto o no cierto? Sí, no hay. Ya, imagínense que ustedes auscultan al paciente. El tercio superior, el tercio medio, el tercio inferior. ¿Qué sonidos van a escuchar? Sin ruidos. Van a escuchar el murmullo vesicular normal. O sea, si el murmullo vesicular pasa adecuadamente en ambos emisoras, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que no hay hipertensión venocapilar pulmonar, ¿cierto o no cierto? Sí. Si ustedes recuerdan el primer caso, con severa hipertensión venocapilar bilateral, y auscultan el tórax, van a escuchar crepitantes en los 3/3 de ambos emisoras, expiración prolongada y posiblemente sibilancias. Signos todos de hipertensión venocapilar pulmonar. Si este paciente le digo que está con una presión arterial de 85-50, ¿cómo está el pulso? ¿O cómo está la onda de pulso? En teoría. Bajo. De poca amplitud. Entonces, si el pulso es de poca amplitud, el volumen que expulsa el ventrículo izquierdo está normal, está aumentado o está disminuido. Disminuido. Perfecto. Entonces, si el volumen que sale por el ventrículo izquierdo en cada latido multiplicado por la frecuencia cardíaca es el gasto cardíaco, en un paciente que tiene la onda de pulso de poca amplitud, ¿cómo es el gasto cardíaco? Uno más uno es 2. Dos. En teoría está disminuido, pues. Entonces, si la clasificación de Forrester es gasto cardíaco normal o gasto cardíaco bajo, semiológicamente gasto cardíaco normal, onda de pulso de buena amplitud. Gasto cardíaco disminuido, onda de pulso de poca amplitud, más manifestaciones de tipo vegetativo, frialdad distal, por lo menos. Si en la clasificación de Forrester me ponen capilar pulmonar, el punto de corte más de 18, menos de 18,
Menos de 18, ¿cómo están los pulmones? En ausencia de hipertensión venocapilar pulmonar, ¿cómo están los pulmones? ¿Cómo decía? En presencia de venocapilares. No, si no hay hipertensión venocapilar pulmonar, los pulmones, ¿cómo están? ¿Con estertores o sin estertores? Ah, no, sin estertores. Claro. Solamente Y, mogollo. y con hipertensión venocapilar pulmonar hay estertores, ¿cierto o no cierto? Ah, sí, eso sí. Entonces, si la clasificación de Forrester me pide gasto cardíaco, hipertensión venocapilar pulmonar, semiológicamente yo puedo acercarme a Forrester. Por eso es que es importante que tenga el concepto de hipertensión venocapilar igual a crepitantes en los pulmones y, obviamente, imágenes radiológicas anormales y gasto cardíaco normal, onda de pulso de buena amplitud con adecuada temperatura distal, gasto cardíaco bajo, onda de pulso de poca amplitud con temperatura distal disminuida. ¿Se entiende la comparación o no se entiende? Sí, sí, doctor. Entonces, si regresamos al caso que estamos hablando, apareció la otra radiografía todavía, ¿no? Acá está. O sea, uno de los puntos principales de la semiología es que uno tiene que tener conceptos fisiopatológicos, ¿no? Y algunos puntos básicos como estos que les estoy comentando ahora. Por ejemplo, la placa que acaban de ver es de ausencia de hipertensión venocapilar pulmonar. La que le voy a presentar en este momento es de severa hipertensión venocapilar pulmonar. Acá está. ¿Se ve? Sí, doctor, sí se ve. Entonces, comprenderán ustedes que si yo escucho tercio superior, tercio medio y tercio inferior, si algo va a haber son crepitantes, ¿cierto o no cierto? Sí. En el caso anterior, todo negro, no había pues ni un solo crepitante. Los dos tenían infarto. Solo que uno con severo compromiso de ventrículo izquierdo y el otro con infarto ventricular derecho. Ahora, estamos en las clasificaciones estas de Forrester y Killick. Y nos quedamos en el Forrester 3. Estamos acá. Entonces, en el Forrester 3, capilar pulmonar menos de 18, ¿cómo están los pulmones? ¿Cómo decía, doctor? Perdón. Presión capilar pulmonar menor de 18, ¿cómo están los pulmones? Menor de 18 está. ¿Con crepitantes o sin crepitantes? mm, sin, sin crepitantes, creo. Sin crepitantes, pues porque hipertensión venocapilar es más de 18. O sea, si tengo el capilar menor de 18, los pulmones van a estar limpios. Si el gasto cardíaco está bajo, ¿cómo está la onda de pulso? El onda de pulso está aumentado, largo. ¿Con bajo gasto cardíaco? Ah, perdón, con bajo gasto cardíaco estaría disminuido la onda de pulso. Disminuido. ¿Y la temperatura distal cómo está cuando hay bajo gasto cardíaco? Que tengo vasoconstricción. Eh,
va a haber frialdad distal. Posiblemente palidez. Entonces, vean ustedes que si yo tengo una buena onda de pulso con temperatura normal y pulmones limpios, es el Forrester 1. Si yo tengo congestión pulmonar, crepitantes, con presión normal y buena onda de pulso, estamos en Forrester 2. Si yo tengo pulmones limpios y pulso disminuido, frialdad distal, en teoría, supuestamente Forrester 3. Si es un síndrome coronario agudo, sospechar infarto ventricular derecho. Y el Forrester 4, pues capilar elevado, congestión pulmonar, con bajo gasto, hipotensión, frialdad distal, que es lo que tenía el paciente. Entonces, se entiende la correlación entre una clasificación clínica y una que se necesita un instrumento invasivo que no está disponible en todos lados. Sí, sí, doctor, una consulta. Cuando usted mencionaba temperatura distal, ¿a qué se refería? O sea, si el paciente presenta palidez y Y fría frialdad las distal, o sea, manos frías, pies manos, fríos. mano fría. Ay. Y llenado capilar lento, ¿no? Ustedes presionan el dedo, lo sueltan y se demora en colocarse nuevamente rosado. Eso es cuando el gasto cardíaco esté disminuido, ¿no? O sea, la onda de Claro. pulso también disminuido. Sí, O sí, sea, sí. menor a 18. Claro. No, 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 no. Una cosa es gasto cardíaco y otra es capilar pulmonar. Ah, ya entiendo, ya, doctor, gracias. Muy bien. Entonces, no se olviden ustedes que semiológicamente nos es posible calificar la severidad del compromiso que tiene el paciente con infarto. Ahora, la clasificación de Killip es un predictor, una clasificación funcional, pero también predice mortalidad. Hay otros scores, por ejemplo, el score TIMI, ¿les han mencionado el TIMI? No, ese sí no. Pero acá ven ustedes que yo ya tengo otros criterios. O sea, la edad, bueno, este es igual. Debo tener más de 3 factores de riesgo. Vamos a poner el puntero. Hipertensión, colesterol, diabetes, tabaco, lo que calificamos con las tablas de riesgo, que es historia clínica. Hasta acá estamos con historia. Estenosis coronaria conocida de más del 50%. Acá, si el paciente no tiene un cateterismo previo, definitivamente no puedo hacer yo esta estratificación. Uso de aspirina en los últimos 7 días. Pregunta, ¿toma algo usted para aspirina igual? Si ha tenido episodios severos de angina en las últimas 24 horas, que es semiología del dolor. Cambios en el electrocardiograma, examen básico. Y presencia de un biomarcador positivo, que esto es laboratorio. Entonces, este examen, este score, necesito yo saber si ya hay diagnóstico estructural de enfermedad, o sea, paciente que ya se le ha hecho cateterismo o algún examen que me demuestre estenosis coronarias. Necesito un biomarcador, pero vean ustedes que tengo que tener la semiología del dolor muy clara porque me pide si ha habido angina severa en las últimas 24 horas, más de 2 episodios. Entonces, si yo no hice bien la historia del dolor, no puedo poner acá ni sí ni no. Si no pregunté antecedentes, que cuando presentamos la historia era lo primero en la franja de la izquierda, tampoco puedo hacer este criterio. La edad, bueno, esto sí. Pero, en fin, este score predice
infarto, isquemia recurrente o necesidad de revascularización urgente a los 14 días del evento agudo. Si estamos hablando de que ya hay enfermedad conocida, pues lamentablemente es aplicable en pacientes con enfermedad ya conocida. Otro score es el score de Grace, que posibilidad de muerte o reingreso en 6 meses. Edad, presión arterial, frecuencia cardíaca, presión sistólica. Aquí entra el laboratorio, creatinina, importantísimo órgano filtro, como mencionamos con las arritmias. Si el paciente hizo no un paro cardíaco al ingreso, si hay o no cambio de segmento ST, biomarcadores, y vean ustedes la clasificación de Killip. Es decir, Killip 1 sin falla cardíaca, Killip 2 congestión, pero todavía con presión normal, Killip 3 edema pulmonar que se ve la congestión y Killip 4 choque aerogénico. Entonces, es un score, el Killip-Kimball, que se describió en el año 67, bastante antiguito, pero vean ustedes que incluso en el Grace, que es el que más se usa ahora, los criterios de Killip están presentes. Por eso no se olviden que con la semiología que tenemos nosotros a disposición, podemos nosotros hacer una comparación entre el Killip con el Forrester, en donde necesitamos un poco de acuciosidad diagnóstica es con el Forrester 3. Porque en el Forrester 3 yo tengo capilar normal y gasto cardíaco bajo. Y si les menciono que el Forrester 3 es el patrón del infarto ventricular derecho, ¿qué signos debo tener adicionales? Semiológicos. ¿Qué dice Pérez? Dígame, doctor, no lo puedo escuchar. ¿Qué signos semiológicos, aparte de hipotensión, pulso de poca amplitud, frialdad distal y pulmones limpios, debo tener yo para sospechar que estoy en un Forrester 3 y la causa es un infarto ventricular derecho? Una baja amplitud de los campos pulmonares, doctor, podría ser. No, los pulmones limpios, ya lo mencionamos. Hipotensión con signo de bajo gasto, también se mencionó. ¿Qué sucede cuando el ventrículo derecho claudica? Si ustedes recuerdan el gráfico de los círculos, la circulación de la sangre de las venas cavas, ¿hacia dónde va? Va hacia la aurícula derecha. De la aurícula derecha al ventrículo derecho. Y si el ventrículo derecho está en incapacidad de bombear adecuadamente la sangre hacia el pulmón, ¿la sangre dónde se estanca? En el ventrículo derecho, doctor. De ventrículo derecho hacia atrás, o sea, aurícula derecha, venas cavas, voy a tener necesariamente signos de hipertensión venosa sistémica. ¿Qué signos son? Yugulares ingurgitadas, dolor en hipocondrio derecho, reflujo hepatoyugular. Dependiendo de la magnitud del compromiso, posiblemente tenga también edemas. Pero no se olviden, pulmones limpios, hipotensión y signos de hipertensión venosa sistémica es equivalente a Forrester 3 semiológicamente. Y esto es en el coronario.
infarto ventricular derecho, hasta que no se muestre que no lo es. ¿Por qué les menciono esto? Porque si yo no busco el infarto ventricular derecho, nunca lo voy a diagnosticar. Y para buscarlo tengo que sospecharlo. Y la semiología es la que les digo, pulmones auscultatoriamente normales, pulso de poca amplitud, frialdad distal, dolor en hipocondrio derecho, infiltración yugular, reflujo hepatoyugular. ¿Queda claro el concepto? No. Sí, sí, doctor. Y en el Forrester 4, equivalente a Kili 4, ¿por qué? Porque en el Kili 4 tengo severa congestión pulmonar, hipotensión a niveles de shock, o sea, presión por debajo de 70, que obviamente correlaciona con bajo gasto cardíaco. Y tengo cuña elevada. Bueno, ya son 11:05, tienen otra clase. Mañana vamos a hablar un poco más de esto, pero el concepto que les he querido transmitir en este momento es que la semiología es una herramienta sumamente útil en escenarios tan complicados como el infarto. Y cuando enfrentamos tecnología, recurso tecnológico, un computador de gasto cardíaco, monitor de presiones, catéter de Swan-Ganz, contra el estetoscopio y la placa de rayos X. ¿Se puede obtener información comparable de beneficio para el paciente? ¿Cierto o no cierto? Sí. Pero Sí, tengo doctor. que tener conceptos fisiopatológicos, ¿no? Entonces mañana vamos a revisar un poco más en detalle esto y les voy a presentar en qué quedó el caso que les estoy mostrando del shock cardiogénico. Está bien, Mañana doctor. tenemos la clase de congénitos a las 7 y después de la clase seguimos con esta parte. ¿Ah? Está bien, doctor. Mañana tenemos clases con usted, teoría, ¿no? Sí, a las 7. Ya. Ya, doctor, está bien. Muy bien. Hasta mañana entonces. ¿Ah? Mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. A ver.